Y seguimos con la explicación. Bueno, entonces nos quedamos acá en la laringe. Decíamos que es una estructura cartilaginosa, bien rígida, pero el cartílago le da una pequeñita flexibilidad que no le daría un hueso, por ejemplo. Yo decía, bueno, por acá hay un hueso que no se ve ahora, pero es el hioides, que se pronuncia, y es el hueso en el cual se sujeta la lengua. Es un hueso muy particular porque no se conecta con otro hueso, pero bueno, está por ahí. Entonces, las glándulas tiroides también re famosas, no vamos a hablar para qué sirven, pero las deben conocer todos. Todos tenemos tiroides, ¿sí? Todos tenemos, a veces está mal usada la expresión, uy, pobre, fulanito tiene tiroides. Yo también tengo tiroides y vos también, todos tenemos. Sí. Lo que puede tener fulanito puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo u otra anomalía, ¿sí? Pero todos tenemos tiroides. A no ser que me las extirpe por alguna cuestión. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Iba a buscar imágenes, pero tengo que buscar, pues se me fue cuando reiniciamos. Entonces, la laringe también es un conducto de paso del aire, pero hay una estructura interna, obviamente adentro de la laringe, ¿sí? Que no se ve desde afuera, no la podemos palpar porque está como adentro, y son acá, las cuerdas vocales. Y esto es un dibujo en realidad, bastante real, que podría ser su producto después, que en el video que les voy a pasar se muestra, ¿no? Una endoscopía y se muestra. Esta sería una imagen superior. Imagínate que alguien te está mirando, ¿sí? Por adentro, se ve esto, se ve una especie de círculo, ¿sí? Este pliegue que se ve acá vendría a ser la epiglotis, que en este caso estaría como abierta, ¿sí? Y estas dos líneas blancas, en realidad todo lo que se ve acá, son las cuerdas vocales, y son estructuras membranosas. Son como unas membranas que pueden abrirse o cerrarse. Así. Ahí está cerrada, y las cuerdas vocales pueden hacer este mecanismo, se abren. Acá la tenemos abierta, en realidad se ve mejor, ¿sí? Cuando se abre, permite que el aire pase por acá, ya sea para hacia adentro o hacia afuera. ¿Bien? Acá está cerrada, el aire no pasa, abierta, el aire pasa. Tráquea dice por acá porque es lo que está detrás. Y al fondo comienza la tráquea, de la cual hablaremos en un segundito. Bueno, ¿por qué las cuerdas vocales se abren o se cierran? Bueno, acá lo dice un poco. Primero que nada, lo más importante es que es el órgano, o es lo que hace que nosotros podamos hablar. ¿Sí? Las cuerdas vocales, por eso vocales. Dice que es el órgano de la fonación, o el órgano de la voz, con Z al final. Porque gracias a que estas cuerdas se abren y se cierran, nosotros podemos modular y también podemos emitir distintos sonidos, distintos tonos de voz. Estas cuerdas no solo que se abren y se cierran, sino que vibran. Se le dice cuerda porque a veces uno por ahí piensa en una guitarra. Si la cuerda de la guitarra yo la tengo floja, hace un sonido, y si la estiro, hace otro sonido un poco más agudo. ¿Bien? Bueno, eso pasa también. Vibran por la salida del aire. Exactamente, vibran cada vez que el aire sale, y eso genera nuestra voz. Y después la voz se va a amplificar gracias a los huesos del cráneo. Actúan como una especie de parlante en nuestro cráneo. Bien, pero bueno, todas esas estructuras, las cuerdas vocales, están ubicadas en la laringe. Bien.
Con respecto a la respiración, nada, el aire pasa por ahí, ya sea hacia adentro o sale, es un conducto también de paso que contiene las cuerdas vocales. ¿Bien? No hay otra particularidad. Siguiente órgano. Pasamos por vamos a ir a la imagen general, así vemos dónde estamos ubicados para que no se pierdan. Esta igual, después la veremos de nuevo esta imagen, pero simplemente, fosa nasal, le dijimos faringe por acá, la laringe estábamos por acá, y ahora comienza la tráquea, que es este conducto blanco, que se muestra acá blanco, bien, tráquea. Ahora vamos a buscar otra imagen de la tráquea. Primero que nada, es un conducto por el cual el aire circula, otro conducto de paso. El aire pasa por ahí. Creo que esta va a ser la mejor imagen. Ahora me corro así, si quieren leer acá. Pero primero que nada, la describimos. Fíjense que tiene como irregularidades, si no es lisita. Esta obviamente un dibujo, primero que nada, externo, si no se ve por dentro la faringe, la tráquea. Pero cada una de estas salientes que tienen es cartílago. Y toda esta estructura es de cartílago, y esto también, lo que sigue después también. Pero son anillos. Y bueno, acá se ve uno. Es un anillo cartilaginoso, por eso lo debe decir por acá en algún lado, o no sé si lo dice, pero es un anillo. Ojo, un anillo es algo totalmente cerrado. Esto no está totalmente cerrado. Esto tiene es un anillo que tiene una partecita abierta, así. ¿Sí? O sea, tiene esta partecita abierta, acá no se llega a ver en el dibujo, en este dibujo, pero acá abajo no está cerrado del todo. Eso hace que, dos cosas. Primero, al ser de cartílago, hace que esta estructura sea rígida. Segundo, al no estar completamente cerrada, esto le da cierta flexibilidad. ¿Sí? No va a moverse tanto como esto que yo estoy moviendo acá, pero bueno, sí, le da una cierta flexibilidad. ¿Por qué tiene que ser rígido por un lado? Porque por acá va a pasar aire. Y esta vía, este conducto, no debe obstruirse jamás. No debería. Porque el oxígeno es vital, o sea, lo necesitamos constantemente el oxígeno, porque nuestras células lo usan siempre, a cada rato. Por eso respiramos todo el tiempo. Segundo, no solo necesitamos el oxígeno, sino que el dióxido de carbono, que lo eliminamos también, es re tóxico. Entonces, por ese motivo lo tengo que eliminar, porque si no lo elimino, me intoxico. ¿Sí? Entonces, esto tiene que estar constantemente. Si está cerrado por algún motivo durante más de algunos minutos, ¿sí? Sabemos lo que pasa, si nos asfixiamos. Bueno, ¿qué más hay acá? Conductos semirrígidos, tucu. Y más o menos, acá nos dice un poco la medida aproximada, entre 13 y 12 centímetros, obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Calibre se refiere al diámetro. Diámetro. Y la parte interna, ¿no? Aproximadamente 1 centímetro. Bien, el aire va a pasar por ahí. Una particularidad de la tráquea, cada órgano, o sea, su función, transportar aire. Por dentro, ¿sí? Tiene, obviamente, es hueca, ¿sí? Porque por acá va a pasar aire, no es macizo, obvio. Pero en la cara, la pared interna, tiene, bueno, por afuera también, pero tiene una membrana de tejido epitelial. Y el tejido epitelial cumple varias funciones. ¿Se acuerdan? El epitelio de las fosas nasales segrega moco. Bueno, este epitelio también segrega una sustancia, también es una mucosidad, y también sirve para que ese aire que pasa por ahí
si tiene alguna partícula microscópica que pasó, imagínate que estás fumando, si tienes esas partículas, no las filtra, o sea, va del sistema digestivo, ¿sí? Yo fumo, por ejemplo, y no, la nariz no filtra nada. ¿Sí? El humo va a pasar por la faringe directamente y se va a ir al sistema respiratorio. ¿Sí? O sea, yo cuando inhalo, el aire viene por acá, pero si estoy fumando, el aire viene por acá y no se filtra. Vos imaginate que no se está quemando, se prendiste la estufa, el hogar que es tan lindo y no da tanto calor, pero genera un montón de humo. Entonces nuestra nariz, nuestras fosas nasales no pueden filtrar absolutamente todo eso, y muchas partículas pasan. Pero no deberían llegar a los pulmones. Todavía estamos a tiempo de que sean filtradas, y para eso está la tráquea. ¿Qué tal Florencia Corbalán? Entonces, otra cosa que tiene la tráquea, repito, primero, en la parte interna tiene esa mucosidad, ese líquido que retiene algunas partículas, y segundo, tiene cilios. ¿Se acuerdan qué son los cilios? Esto ya está destruido. Los cilios son unas estructuras microscópicas, no se ven a simple vista, son microscópicas, y parecen, remarcar esa palabra, parecen pelos, parecen, ¿sí? No son pelos, pero digo para tener una idea de cómo son. Si parecen pelitos, yo en algún lado acá los tengo, los cilios, ¿sí? Esta es una imagen microscópica. Esta sería la pared, por ejemplo, de la tráquea, obviamente que está horizontal, ¿no? Y estos cositos violetas que se ven por acá son como pelitos, bueno, que son los cilios. Repito, no son pelos, ni son pelitos tampoco. ¿Quién es esa niña que está ahí al lado de Cintia? Hola. Uy, ¿no sabe cómo se llama? No tiene vergüenza, parece, ¿no? Matilda, ¿cómo te llamas? Matilda. Ay, qué Hola. linda. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Con frío? Bien. Bueno, me alegro. Vamos a seguir hablando del sistema respiratorio. Que se quede, no pasa nada. Entonces, estos cilios, estos pelitos, lo que van a hacer es lo siguiente. Si alguna partícula, imagínense que recuerden que esto es microscópico, si alguna partícula súper chiquitita y microscópica entró por mi vía respiratoria y llegó a la tráquea, es probable, en lo posible, que se quede pegada a estos cilios, porque también recuerden que está el moco, la mucosidad. Entonces se pueden quedar pegadas, y la particularidad de los cilios es que se mueven, todo el tiempo están moviéndose. Entonces, si la partícula quedó acá pegadita, se mueven de una forma muy coordinada. Entonces, si yo esa partícula la tengo por acá en la tráquea, los pelitos, los cilios, se mueven y van a transportar esa partícula para arriba, ¿sí? Hasta mi faringe. Después, bueno, yo esa partícula, en general no nos damos cuenta de este proceso, ¿no? Pero si llega a la faringe, yo después esa partícula la puedo tragar. Como trago saliva y saliva y saliva, después eso se me va por la vía digestiva. O si es muy grande, por ahí la puedo escupir. ¿Sí? Justamente, si algo les habrá pasado alguna vez de estar comiendo o estar hablando simplemente y empiezan a toser porque sentimos alguna molestia por acá, claro, es un mecanismo, es un reflejo que justamente nos dice que hay algo que no debería estar acá. Algo sólido o líquido que se fue por la vía respiratoria, entonces cuando tosemos, la idea es que ese aire que sale fuerte lo expulse esa partícula. Entonces estos cilios, repito, se mueven de forma muy coordinada para que si hay alguna partícula, esa partícula no llegue a los pulmones en lo posible. En los fumadores, esos cilios se empiezan a
lesionar, y de hecho llega a desaparecer, empiezan a haber cada vez menos cilios, y este proceso hace que el fumador o la fumadora, estas partículas que inhala, no las pueda eliminar, y pasan cada vez más fácil a los pulmones. Y vamos a ver qué pasa en los pulmones después. ¿Sí? O sea, esas partículas no deben llegar a los pulmones. Bien. Seguimos con la tráquea, que ya en realidad ya está. Terminamos con la tráquea. Acá vemos que hay una división. Esto tiene el nombre de carina, ¿sí? Donde la tráquea se divide en dos. Y esta estructura que está acá se llama carina. Y marca el final de la tráquea. Ahí termina la tráquea. Y comienzan dos estructuras, que son los bronquios. ¿Sí? Bronquio izquierdo y bronquio derecho. ¿Por qué dos bronquios? Y bueno, porque uno va a un pulmón y el otro va al otro pulmón. Por supuesto, los bronquios... Suena el teléfono. Los bronquios... No puedo... No lo puedo hacer. Bueno, los bronquios son dos, pero... ¿Por qué no puedo...? Bueno, son dos los bronquios, pero más de menor calibre, o sea, más delgados que la tráquea. La tráquea es una de 1 centímetro, los bronquios son dos de menor diámetro, de menor calibre, de diámetro. Uno va a llevar a los pulmones, al pulmón izquierdo, otro al derecho. La estructura de los bronquios es igual a la tráquea, los mismos cartílagos, igual. No, es más delgadito. Tienen esos cilios, esa mucosidad, y no hay mucho más que agregar. Pero los bronquios, como ven, también se subdividen. Acá vemos otra subdivisión, otra, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Sí? Pero tampoco se subdividen de cualquier manera. Vamos a ver otra imagen, va a quedar mejor explicado. Más o menos ahí se ve, pero lo que yo quería mostrar, creo que lo vamos a ver más. ¿Se subdividen en bronquiolos? Exactamente. Algunos dicen bronquios secundarios, o bronquios terciarios, o bronquiolos. ¿Sí? Acá dice bronquio, puente izquierdo, acá no aparece ningún nombre, pero sí, en algunos lados dice, o sea, está el bronquio primario, bronquio secundario y terciario. Y si no, bronquio y bronquiolos. Sí. Dijimos, entonces, un bronquio izquierdo, otro derecho, uno para el pulmón derecho, que es este, y otro para el pulmón izquierdo, que debido al corazón, el izquierdo era un poco distinto. Más chiquito. Más chiquito, pero ojo, más chiquito yo me imagino que es, o sea, un poquito más pequeño, nada más. ¿Sí? Son muy parecidos en realidad, no es tan chiquito. Pero sí, es más chico. Pero hay una diferencia anatómica, además del tamaño, y es que los dos pulmones están como subdivididos. ¿Sí? Se subdividen en algo que se llama lóbulos. Después acá está escrito, lóbulos. Superior, medio, inferior. Bien, eso en el pulmón derecho. 3 lóbulos en el pulmón derecho. Superior, medio e inferior. No se ve el inferior, pero está por acá, acá empieza, ¿no? En este bordecito empieza el lóbulo inferior. El izquierdo tiene 2 lóbulos. De 2 nomás. Exactamente. ¿Sí? El superior y el inferior. Digo, es una diferencia, funcionan, la cantidad de aire que puede entrar a cada pulmón es casi igual, prácticamente la misma. Pero bueno, tiene esta particularidad. Uno está dividido en 3 lóbulos y el otro dividido en 2 lóbulos. Por eso, el bronquio izquierdo, el bronquio es esto, se va a dividir en 2 al comienzo. Uno va a ir para cada lóbulo. Y el bronquio derecho se divide en 3.
¿sí? En 3 bronquios secundarios. Uno para cada lóbulo también. Y después, esas divisiones, como ven, siguen dividiéndose, se siguen ramificando los bronquios. ¿Sí? En bronquiolos, si querés. Había una imagen que se veía un poco mejor, pero yo ya la había mostrado. ¿Sí? Acá se ven un poco los bronquios, ¿sí? Cómo se subdivide, y cada uno a su vez se sigue subdividiendo. Cada vez que se subdivide, se hacen más finitos, ¿sí? El calibre es más finito, pero hay más cantidad. Entonces la cantidad de aire que hay acá es igual a la cantidad de aire que llega a todos, ¿sí? Es como una arteria, la arteria aorta también. La arteria aorta nace siendo una sola y se subdivide en muchos, y termina siendo millones de capilares que hay por todo el cuerpo. Acá pasa algo parecido. Hay millones, termina siendo millones de tubitos microscópicos. Esos tubitos microscópicos terminan en unas bolsitas que son estas, que son los alvéolos, o sacos alveolares, sacos por bolsa, ¿no? Sacos alveolares se les suele decir, y ven como si fueran racimos de uva o de racimo. Si cada uno de estos circulitos es un alvéolo, bien, este sería un saco alveolar, todo esto sería un saco alveolar y cada uno es un alvéolo. Tenemos millones de alvéolos, y millones en cada pulmón. Por lo tanto, recuerden, estas estructuras no las vemos a simple vista, son microscópicas. Y ahí viene la cuestión de cuando yo les decía que nosotros tenemos que filtrar todo lo que ingresa a la vía respiratoria. Acá no puede llegar ninguna partícula, aunque sea microscópica. Y aunque sea un granito de polen, que vos decís, ay, mirá, ni lo veo el granito de polen. Pero esta estructura es microscópica. Y si acá llega un granito de polen, el granito de polen lo tapa ese tubito. Y por lo tanto el aire no puede pasar. Puedo decir, bueno, hay millones de alvéolos. Sí, está bien. El grano de polen por ahí llegó uno. Sí, pero esto sumando a otro que puede llegar mañana y pasado y a lo largo de la vida, o en un, no sé, en un lugar donde hay un incendio, un fumador que fuma todos los días van llegando partículas microscópicas que van tapando estas estructuras. Y si se tapan, volvamos a lo primero de la clase. La función es que por acá pase el aire, no el aire, el oxígeno y el dióxido de carbono a la sangre. Y el dióxido de la sangre de acá y el oxígeno de acá a la sangre. Si esto está tapado, ese intercambio no ocurre. ¿Sí? Bien. Entonces, fin del sistema, ahora, ¿no? Pero finaliza acá en los pulmones, que son estructuras que en realidad están formadas por estos millones de alvéolos. ¿Sí? Los bronquios que se meten adentro de los pulmones, y estos millones de alvéolos pulmonares o sacos pulmonares, que son como si fueran pequeñas bolsitas. Por eso la estructura, la textura del pulmón es esponjosa. Es algo que vos lo apretás el pulmón y no es como un músculo que es macizo. Esto es muy blandito los pulmones. Acá vemos un alvéolo, este es un esquema, ¿no? De un alvéolo. Y ahora vamos a ir a este proceso que es fundamental. Lo más importante del sistema respiratorio es lo que va a venir ahora. Acá hay otro alvéolo. ¿Bien? Acá vemos estos tubitos que yo decía que eran microscópicos. Acá vemos uno y acá vemos otro. Y terminan los alvéolos. ¿Bien hasta ahora? ¿Todo en orden? Sí. Perfecto. O sea, ¿qué le pasó al aire que inhalamos? Prácticamente nada. Desde que yo lo inhalé hasta acá, el aire lo único que hizo fue calentarse, humedecerse y filtrarse. Pero no se transformó. Sigue siendo igual al que yo inhalé. Si yo inhalé una sustancia tóxica, pero esa sustancia llega a los pulmones. Bien.
Bien. En este dibujo vemos vasos sanguíneos. ¿Sí? En rojo acá vemos algunos y en azul vemos otros. En 10 minutos vamos a ver. Acuérdense que, lo vi la semana pasada me parece, que existían las venas y arterias pulmonares. ¿Bien? Las venas y arterias pulmonares son las que llevan oxígeno, perdón, sangre, hacia los pulmones o sacan la sangre de los pulmones. ¿Bien? Y esas venas y arterias se ramifican y se transforman en capilares. Esos restos, los capilares, están en contacto con los alvéolos. Y ahí es donde ocurre lo más importante del sistema respiratorio, algo que me encanta preguntar cuando hay un examen. Es un proceso que se llama hematosis, con H. Hematosis. Yo le subí el PDF ya, ¿no? El sistema, sí. Estaba creado por Classroom, eso pasa. Sí. Veanlo, ¿eh? Sí, lo subió. Entonces, también conocido ese proceso con el nombre de intercambio gaseoso o intercambio de gases. Intercambio gaseoso, intercambio de gases o hematosis. ¿Por qué se dice intercambio de gases? Por algo obvio, no se matan con los nombres, los que los inventaron, y es porque los gases pasan de un lado para el otro. De un lado para el otro. ¿De qué lado a qué otro? Bueno. ¿Puede ser que se llame mecanismo homeostático? Mira, algo no confundir. La homeostasis es un estado de equilibrio. Homeostasis. Y ocurre todo el tiempo con muchas cosas en nuestro cuerpo, con muchas cosas. Como por ejemplo, la temperatura que siempre esté a 37 grados, eso es homeostasis. Que mi ritmo... Porque ayer lo leí en el libro y no lo podía entender. Está nombrado en el libro, mecanismo ese nombre. Bien, por eso. Por ahí, o sea, son palabras parecidas. Una es la homeostasis, que es el estado de equilibrio, y este es hematosis. Hematosis, no es lo mismo. Claro, ocurre en la sangre, sí. Bien, exacto. Recuerden, esto que vemos acá, este globito, es un alvéolo. Sistema alvéolo, sistema respiratorio. Y esto que hay acá es un capilar sanguíneo. ¿Sí? Por acá adentro de esto que estoy mostrando, hay sangre. Me voy a tapar una parte a propósito, después la muestro. ¿Sí? Acá adentro hay sangre. El capilar sanguíneo, que es esto, no se mete adentro del alvéolo. Es como que está apoyado en el alvéolo. Pero como las dos estructuras son microscópicas, el oxígeno, por ejemplo, que está acá, en el alvéolo, ¿por qué está en el alvéolo? Porque yo acabo de inhalar. Yo inhalé, entonces todo ese oxígeno se llevó a los alvéolos. Bien. Entonces decía, es tan delgadito, esto es tan microscópico, que el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre. Y se mete adentro de la sangre. Una vez que llega a la sangre, la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, la llevará por todo nuestro cuerpo. Y ahí el sistema respiratorio dice, bueno, se ocupe otro sistema que es el circulatorio. Entonces, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre. Intercambio de gases, plural. Hay otro gas, que acá lo vemos, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Y hace exactamente lo contrario. Y ahora sí me voy a correr. Fíjense que esta sangre, fíjense la flechita, ¿no? La sangre cuando llega a los alvéolos, tiene mucho dióxido de carbono. Bien. Si yo acabo de inhalar, en la inhalación hay poco dióxido de carbono. O sea, en los alvéolos no hay dióxido de carbono, porque yo acabo de inhalar. Entonces, el dióxido de carbono, que hay mucho en la sangre, va a pasar a los alvéolos donde no hay. Ahora sí va a haber. Acá está dibujado el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono pasó de la sangre
se metió en los alvéolos. Resumen, el dióxido de carbono pasa de la sangre a los alvéolos. A los Y al alvéolos. mismo tiempo, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre. A los capilares. Exactamente, por los capilares. Eso es algo que se da al mismo tiempo. Y por eso se llama intercambio de gases, porque hay un gas que va de un lado para el otro y el otro al revés. ¿Bien? Fíjense entonces, como resultado de ese proceso, esta sangre, que tenía mucho dióxido de carbono, cuando llega a los alvéolos tiene mucho dióxido de carbono. Pero lo va alargando, lo va dejando el dióxido de carbono y se va llenando de oxígeno. Y al final esta sangre que sale por acá, ahora tiene oxígeno, es una sangre oxigenada. ¿Bien? Después irá a la aurícula izquierda, lo que vimos la semana pasada, irá a la aurícula izquierda, el corazón, ¿no? Y irá a todo nuestro cuerpo. Eso es la hematosis. Es el intercambio de gases que ocurre entre los alvéolos y los capilares. Los alvéolos le dan a los capilares oxígeno, a la sangre. A los capilares le dan oxígeno. Y la sangre le da a los alvéolos dióxido de carbono. Dióxido. O sea, todo esto decimos cuando yo inhalaba, ocurre esto. Yo después tengo que exhalar. Exhalo justamente porque los alvéolos se me llenan de dióxido de carbono. ¿Sí? Como el oxígeno se me va a toda la sangre, me quedo sin oxígeno en los alvéolos. ¿Sí? Porque se me fue la sangre. Pero se me llenan de dióxido de carbono ahora los alvéolos. Y es tóxico. Yo lo tengo que eliminar. Y por eso exhalo. Cuando exhalo, todo este dióxido de carbono hace el camino contrario al que veníamos hablando, va a pasar por los bronquios, por la tráquea, por la laringe, faringe, y lo exhalo. Obviamente, después de exhalarlo, voy a inhalar de nuevo y se repetirá todo ese proceso. Y me llenaré otra vez los alvéolos de oxígeno, se irá la sangre, y así eternamente hasta que me muera. Bien. Bien, esos son los órganos, falta todavía el por qué entra y sale dióxido de carbono, o sea, faltan algunas cositas todavía, pero lo más importante es esto, el sistema respiratorio. Fíjense que si a mí se me ingresa una partícula microscópica, recuerden que esto es microscópico. Imagínate que una partícula te tapa acá. Y bueno, el aire no puede pasar. ¿Sí? Y la sangre no se oxigena. Si a mí me agarra tuberculosis o alguna enfermedad, neumonía, por ejemplo, no hay partículas sólidas, pero sí se me llena de líquido o de una casi pus, puede ser también, y pero se llena de líquido el alvéolo, los alvéolos. Entonces, al haber líquido acá, este intercambio se hace más difícil. ¿Bien? Por eso, en las neumonías, en la tuberculosis, o en infecciones respiratorias, pasa esto. Digo, decir, bueno, yo no fumé nunca, ¿por qué me pasa esto si yo no fumé? Bueno, porque te agarró una infección y no, o sea, se te complica la respiración porque no se da el intercambio gaseoso. O sea, tenemos menos oxígeno en la sangre. Por eso, esto tiene que ver con otra cosa, por eso el ritmo respiratorio, la frecuencia respiratoria cambia. ¿Sí? Bien, nos queda 1 minuto 10 segundos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de algo que quieran agregar o preguntar? Si no hablamos de la frecuencia respiratoria. No. Está todo bien. Entonces, para concluir, esta frecuencia respiratoria, ustedes lo controlarán, la que ya está trabajando, o los que están trabajando. No es lo mismo que estemos en reposo, sentaditos así, o que estemos corriendo, o que estemos haciendo una actividad física, nuestra frecuencia cambia. ¿Sí? Por varios motivos. Por ejemplo, porque los músculos generan más dióxido de carbono. Al estar en actividad, hay más actividad muscular,
y necesitas más oxígeno también, y genera más dióxido de carbono. Entonces, este proceso tiene que acelerarse, ¿sí? Y aumenta entonces la frecuencia respiratoria. También pasa si nos